Hoy quiero que me presten mucha atención. Vengo a enseñar y deseo con todo mi corazón que usted pueda disfrutar de este regalo que Dios nos está hablando y nos está enseñando cada viernes en esta serie. No solamente es un mensaje que está en las Escrituras, no solamente es un mensaje, bueno, que hay que predicar, sino también es un mensaje que a mí me ha bendecido muchísimo y sé que a usted también nos va a bendecir. Pero se requiere fe. Diga conmigo, fe. No se trata de entender un mensaje, no se trata de analizar los regalos de Dios, se trata de creer. Usted disfrutará de esta gracia si usted empieza a caminar por fe y no por vista. Pero si usted es la persona que quiere ganarse el cielo por su mérito, por sus obras, usted nunca disfrutará de la gracia de Dios. Amén. Mi tema de hoy es el tercer tema de esta serie. Mi tema de hoy es: Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. Dígale que lo tuyo, Dios es quien justifica. Cosa maravillosa es esta: ser justificado o hechos justos. Sabemos y hemos oído la semana pasada de que no hay ningún atributo en nosotros para ser lo suficientemente justos. No hay ninguna cualidad favorable a nosotros para merecer la salvación. No calificábamos ni para ser salvos, no calificábamos para la gracia, pero sin embargo su amor nos alcanzó y la sangre que se derramó en la cruz del Calvario limpia a aquellos que creen en ella. Así que es cosa maravillosa esto de ser justificado, porque humanamente y religiosamente es imposible justificarse a sí mismo. Si nunca hubieses quebrantado la ley, si nunca la hubiésemos quebrantado, no habría necesidad de tal justificación. Créame que ni siquiera Jesús se tomaría la molestia de venir a la tierra. Yo quiero que usted me abra el corazón y que dígale al que está al lado suyo: no me distraigas porque está en juego mi alma. Si nosotros nunca, si el ser humano nunca, si el líder religioso nunca hubiese quebrantado las leyes, Jesús no hubiese tenido necesidad de venir a la tierra. Pero en vista de que ninguno podía caminar en esa justicia, Jesús tuvo que venir a salvarnos y a convertirnos por medio de su sacrificio en la justicia de Dios. Él no vino, como dijo Jesús: yo no vine por los justos. Él no vino porque seamos justos. Él no vino porque había una cualidad favorable a nosotros para la eternidad. Él vino porque éramos unos enfermos pecadores. Teníamos la entrada directa hacia el mismo infierno. Nos íbamos a perder todos. Porque en vista de que tenemos un Dios santo y en Él no hay inmundicia ni tiniebla, Jesús tuvo que venir a la tierra y por medio de su sangre, que es santa, sin mancha y sin pecado, presentarnos ante el Padre como si fuéramos justos. Es la única forma de que Dios nos pudiera recibir. Es la única forma de que pudiéramos hoy sentir su presencia. Es la única forma por la cual podríamos orar y adorar y Él recibir nuestra adoración. Es gracias a Jesús. No gracias a algún mérito nuestro, no gracias a alguna habilidad nuestra o algún don o algún talento, de ninguna manera. Como les enseñé la semana pasada, nuestra justicia para Dios son trapos de inmundicia. Si te justificas a ti mismo, te engañas miserablemente por lo mismo. Así que no se te ocurra justificarte a ti mismo, porque no vale la pena. Amén. Perderíamos el tiempo tratar de justificarnos a nosotros mismos. Es muy posible que tú te creas justo por tus propios méritos, pero para el cielo no hay tal justicia. La única justicia reconocida por nuestro Padre que está en los cielos es la de su Hijo amado, sin mancha, sin pecado. Es la única y el único sacrificio reconocido por el cielo para nuestra redención y nuestra justificación. Quiero que vaya a Romanos 8:33.
Me hubiese gustado traer una serie más emotiva o más sensacional, más inspiradora, pero creo que es necesario los fundamentos a la iglesia, colocar fundamentos y pilares inamovibles en la iglesia, como es la gracia y la justificación. Amén. Romanos 8:33 hace una pregunta Pablo a los romanos: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Él mismo responde: no hay quien pueda acusar si el juez justo, el Dios santo, los ha justificado. O sea, Pablo pone en resolución de que nadie tiene más poder que Dios, nadie es más santo que Dios y nadie es más justo que Dios. Así que el veredicto que Dios hace a favor de los hombres por medio de la sangre, no hay principado, no hay demonio y no hay hombre que pueda cuestionarlo. Porque el ser más alto del universo, el creador de los cielos y la tierra, le ha placido justificarnos. Entonces Pablo, entendiendo que la máxima autoridad que hay en el universo, que es nuestro Dios santo y nuestro Dios justo, a él le plació justificarnos. Entonces Pablo dice: entonces ¿quién te puede acusar? Y a veces no hemos entendido este sencillo verso, porque seguimos cuestionando nuestras vidas, seguimos queriendo ganar, queriendo caminar en una autojusticia, queriendo ser perfectos, queriendo ser esto, queriendo ser lo otro. Y cuando tú cometes un error, o cuando tú te equivocas, o cuando tú fallas, quieres ponerte la soga en el cuello, quieres tirar la toalla, quieres echarte para atrás. Y sin darnos cuenta, lo voy a decir de esta manera, sin darnos cuenta, crees que estás más condenado que justificado. Crees más que lo has perdido todo a que lo has ganado. Si Dios ya te ha perdonado, si su sangre se derramó para tu limpieza, ¿por qué permitir que Satanás, que la gente y aún tú mismo te acuse? Amén. Ya conmigo: si el juez justo ya me justificó, ¿por qué dejarme acusar por demonios y hombres inferiores a él? Imagínate que a ti te descubrieron 1000 casos de asesinato y te llevan ante un gran tribunal, y el abogado tiene todos los argumentos posibles y muy posibles verdaderos, fotos, videos y todo. Y atrás hay un gran tribunal molesto, enfadado contigo porque has cometido una gran cantidad de crímenes. Pero de repente se hace el juicio, se analizan las pruebas, el juez analiza las pruebas de la parte demandante y también analiza las pruebas de la persona demandada. Pero si al final, aunque el abogado acusador haya venido con un sinnúmero de pruebas, escucha bien esto, y esto le puede cambiar la vida. Si el abogado llegó con el acusador con un sinnúmero de pruebas, pero al final de la sentencia al juez se le ocurre decirle al hombre: eres inocente, esas pruebas ya no tienen poder, porque ya el juez dio la sentencia. Y si ya el juez te declaró inocente, ¿por qué seguir temiendo a las pruebas de un abogado acusador? Yo creo que ese día el hombre saldría feliz de ese tribunal, de saber que el juez de la nación lo declaró inocente y que su sentencia fue más poderosa y más impactante y con más autoridad que las pruebas de un abogado acusador. Pero en cuanto a la fe, nos falta entender un poco ese asunto. Si el juez justo te declaró justo, inocente, ¿por qué caminas como que no lo fueras? ¿Por qué caminamos condenados, con la culpa encima? Yo hice esto, no valgo, lo perdí todo, Dios no me va a bendecir, le he fallado a Dios, me he equivocado. Dile que a tuyo como que nunca hayas fallado. Amén. En este asunto de la justificación,
En este asunto de la justificación, el hombre no tiene nada que ver en esto. Así que desaparezca el hombre de la justificación. Más bien, tiene que ver absolutamente en Jesucristo. En este tema de la justificación no entra usted. Sáquese de un lado. En este tema de la justificación tiene que ver completamente y absolutamente en Jesucristo. No se meta porque la va a fregar. Deje que Jesús y su perfecta redención lo justifique a usted. Y crea en esa sangre poderosa. Crea en el veredicto de Dios. Si usted le ha entregado su vida a Jesús y lo ha declarado Dios el justo, justo a usted, pues crea en eso. Amén. Bien. Quiero que vaya a Romanos 8:30. Romanos 8:30. Y esto es muy poderoso y muy edificante y alentador. Y a los que predestinó. Y a lo que predestinó. ¿Qué es la palabra predestinar? A lo que escogió. Diga conmigo, escogió. Diga conmigo, escogió. Este mismo Pablo, en una de sus cartas, dijo que lo vil, ¿se acuerda ese verso? Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Hemos sido escogidos. O sea que nosotros éramos los viles y los menospreciados. Dios escogió a gente perfecta o a gente que se creería perfecta. Dios no vino a buscar eso. Jesús puso muy claro: yo no vine a buscar a justos. O sea, esto es una buena noticia para los condenados. Debe ser una buena noticia para usted y para mí. Bueno, para mí lo es, no sé, para usted. Jesús vino a darnos esperanza porque no teníamos ninguna para ser salvos. No teníamos ninguna para entrar al reino de los cielos. No teníamos ninguna ni siquiera para ser escuchados por Dios. Pero Jesús vino a darnos esperanza al buscar en la tierra, como un día dije, a buscar en el basurero del mundo a nosotros. A lo vil, a lo menospreciado, nos predestinó, nos escogió. No porque fuéramos justos, no porque hayamos sido los mejores, no porque orábamos, no porque veníamos a la iglesia. De ninguna manera. Dios no escoge perfectos y nunca ha trabajado con perfectos. Siempre ha trabajado con los reciclables. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, mire esto, y a los que llamó, a estos también. O sea que los llamó porque eran justos. Los llamó porque éramos santos. O sea, qué interesante, escúchame bien. Si usted no entiende, yo quisiera entrarme en ese cerebro y reubicarle los cables que mucha gente tiene torcido en la cabeza. Si siendo viles, el cielo no se sintió asustado ni avergonzado, ni intimidado por la clase de vida que llevamos, ¿tú crees que un error de hoy lo va a asustar a él? Si antes eras peor de lo que eres hoy, y siendo peor de lo que eres hoy te escogió, ¿y por qué crees que ahora te va a desechar? Y ese es el asunto. ¿Por qué? Porque muchos cristianos bregan con este asunto y tienen mucho conflicto porque no quieren caminar en la gracia, sino quieren sentirse merecedores de algo de Dios. Yo quiero que usted sea libre en este asunto. Si siendo peores nos llamó, peores de lo que somos hoy nos escogió. Hoy hemos sido lavados por su sangre, hemos entregado nuestra vida a Jesús. ¿Y tú crees que el error de hoy va a hacer que el cielo te deseche? Si siendo peor te llamó, si siendo peor fijó sus ojos en ti, te escogió, te buscó. Imagínate, dejó el cielo a la tierra para venir a vernos. Él no esperó algún tipo de cambio para buscarnos, o para elegirnos, o para escogernos.
Y lo digo esto para que nadie se gloríe. Es que yo he llegado a este potencial porque yo oro, yo leo la Biblia, yo hago esto y lo otro. No, es pura gracia. Si has llegado es porque Él te escogió, porque si no te hubiese escogido, no estuvieses donde estás. Esto no es para gloriarnos de que yo soy un hombre consagrado, yo soy un hombre de oración, yo soy un hombre de ayuno. Hágalo, es parte de su vida espiritual para usted caminar saludable y alineado a la perfecta voluntad de Dios. Pero si Él no te hubiese escogido, no estuviese donde estás ahora. Si Él no te hubiese llamado, no tuviese lo que tienes ahora. Por cuanto nos llamó, nos escogió, debemos de vivir una vida eternamente agradecidos. Porque humanamente no calificábamos para ser llamados y escogidos, pero su divina gracia, su amor inefable, su amor eterno es más fuerte que lo que nosotros podamos ser. Él está decidido a amar, y tus acciones y tu comportamiento no va a cambiar de decisión. Amén. A estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A nadie más que a Dios se le ocurriría, porque solo a Dios se le puede ocurrir esto. A usted no se le ocurriría estas cosas. ¿Cuáles cosas, pastor? Justificar al malo. A usted no se le ocurriría eso. Al ser humano se le ocurre la cárcel. ¿Sí o no? Te ve las noticias y ¿por qué no lo agarran? ¿Por qué esos políticos corruptos no van a la cárcel? Porque a usted se le ocurre darle el merecido a la gente mala. ¿Sí o no? Y si a ese hombre lo meten a la cárcel, usted tiene paz. Porque al hombre no se le ocurre justificar a malvados. Solo a Dios se le ocurre. Al hombre se le ocurre juicio, condena, sentencia. Robaste, a la cárcel. ¿Por qué lo sueltan? ¿Por qué lo liberan? Y nos irritamos cuando conocemos que ha hecho sus crímenes y a los 5 días escuchamos la noticia y fue libre. ¿Sí o no? ¿Pero por qué? ¿Qué fiscal es más corrupto? ¿Qué juez es más corrupto? Imagínate que con Dios nadie entra a la cárcel. Dios dice, es inocente. Nos irritaríamos. Sí, hay muchos religiosos que se irritan frente a eso. Que no entienden por qué Dios no le envía juicio, no le envía un castigo. Porque mucha gente dice, eso te pasó porque has de haber pecado. Te enfermaste porque has de haber pecado. Has de haber pecado. ¿Sabe? Lo que yo he visto, y lo digo con mucha sinceridad, los mismitos que han pasado la vida juzgando eventos, asociando con supuestamente pecados que ellos creen que son pecados, son los mismos que mañana enfrentan una desgracia. Y la pregunta que yo le haría a ellos, ¿qué es entonces eso? ¿También es pecado? ¿Por qué frente a la desgracia de alguien asociamos con un pecado? ¿Por qué somos tan religiosos? No, es que en algo chueco ha de andar, algún pecado ha de haber cometido, por eso vive lo que vive. Pobrecito Job, entonces, si tú vivieras en la época de él, porque también serías de los amigoides, espiritualoides que llegaron a condenarlo. Amén o no amén. Imagínate, usted se molesta porque presos salen a la libertad y campantes en las calles. Pues si Dios no enjuicia a nadie cuando se acercan a Él con humildad, los perdona y le dice, ven paz. ¿Saben que eso fue lo que le irritó a los religiosos? Que cuando llegaba la prostituta, cuando llegaba la pecadora, Jesús le decía, vaya en paz. Mientras ellos tenían piedras en las manos para caerle a juicio. Tenían la Biblia y capaz un verso en la boca para declarar juicio y condenación. Pero Jesús decía, camina en paz, yo te perdoné. Amén. ¿A quiénes ha justificado entonces el cielo? Pues ha justificado
a los que han vivido en franca rebeldía. Alce la mano a los que han vivido eso. Algunos han vivido y a otros viven en franca rebeldía. Rebelión a su voluntad, rebelión a sus preceptos, rebelión a sus mandatos, rebelión a buscarlo, rebelión a los principios. Así que usted encaja aquí, encajamos aquí perfectamente. ¿A quiénes justificó? A los que han vivido en franca rebeldía. ¿A quién justificó? A aquellos que han obrado mal con las dos manos. Han dañado a alguien, han robado, han estafado, o con la Biblia han asesinado a alguien. ¿A quién más justificó? Escucha bien esto, y esto sí, dile que tuyo es para ti, no hay indirectas aquí. Se acabaron las indirectas en esta iglesia. Se acabaron las indirectas. Y vamos a escuchar palabras directamente al corazón. ¿A quiénes más? ¿Está listo? Dile que aquí cuadramos bien nosotros. ¿A quién más han justificado? Pues a personas que han regresado al mal después de haber recibido algún castigo o de haber sido forzados a dejar aquel pecado y regresaron al lodo. ¿No le ha pasado? Que usted ha pecado, se arrepiente, llora a Dios y no pasa ni 3 años ni meses en otros casos y volvió al mismo lodo. ¿Sí o no? Volvió a cometer lo mismo, volvió a equivocarse en la misma área. Dile que es tuyo, pues a eso también justificó Dios. A todos nos pasa. ¿Cuántas veces hemos dicho, no, ya voy a orar? Esa oración te dura una semana y a la segunda regresaste a la misma vagancia. Ya voy a cambiar, esta vez sí, ya voy. Y luego te dura por una semana y regresas a ser el mismo de antes. Esta vez sí ya voy a cumplir los diezmos. Diezmas una quincena y te olvidaste. A regresar al mismo lodo. Así que entramos bien en este asunto. Así que es una buena noticia la que el pastor viene a anunciarles. Que esta clase de gente Dios vino a justificar. Así que dile que a tuyo, si tú has pecado, no te sientas mal. ¿Por qué sentirte mal si el que sufrió fue Cristo, no tú? Deberías sentirte mal si no lo buscas, porque Él es el único remedio para tu enfermo corazón. El único remedio. Y si no lo buscas, vivirás enfermo, podrido por dentro, que es lo que Jesús le dijo a los religiosos. Por bien, por fuera, pues, vestidos blancos, con uniformes de líderes, aparentan que oran, aparentan que hacen cierta actividad en la iglesia, pero por dentro son sepulcros. Por dentro apestan a muertos. ¿Por qué? Porque esos muertos no querían que Jesús los resucitase. Preferían aparentar que estaban vivos. Imagínate que para Jesús las apariencias no sirven, porque esos fariseos aparentaban estar vivos, pero para Jesús estaban muertos. Y tanto ellos, que por fuera estaban blanqueadas, necesitaban a Jesús como la prostituta, el publicano, la ramera. Pero resulta que ellos, estando muertos, nunca reconocieron que estaban muertos. Nunca disfrutaremos de la justificación hasta que no reconozcamos que estamos muertos, hasta que no reconozcamos que estamos en pecado, hasta que no reconozcamos que estamos en rebeldía, hasta que no reconozcamos que estamos haciendo mal las cosas. Hasta que no haya ese reconocimiento, no habrá justificación. Porque la justificación es para culpables. Hasta que usted no reconozca que usted es culpable, no habrá justificación. Amén o no amén. ¿A quiénes más vino a justificar el Señor? ¿Está listo? A personas que han rechazado las misericordias, pero han persistido en su maldad. Eso es lo más indignante. ¿No le ha pasado a usted? Que usted ve cómo es Dios de bueno, Dios es tan misericordioso, pero sin embargo abandonan la misericordia para persistir en la maldad. Amén. Amén o no amén. Dile que a tuyo, Dios es bueno,
Como la otra vez le dije a alguien, véalo del lado bueno. Dios es bueno, con su misericordia los está librando de un mal. ¿Estamos claros? Han rechazado las misericordias y persistido en su maldad. Entonces, esta clase de personas, ¿cómo podrían obtener perdón y justificación si eran malos? Somos malos. Únicamente recibiríamos perdón y justificación por el sacrificio de Jesús. En otras palabras, podríamos decir que el Señor está resuelto a justificarnos. Diga conmigo, está resuelto. Ya está decidido. En Él no hay variación. No es hombre ni hijo de hombre para que mienta o se arrepienta. En Él no hay. Él está resuelto a justificarnos, porque si nos llamó, Él dijo, a los que yo llamé, a los que yo escogí, a ellos los voy a justificar. O sea, Él te llamó para Él justificarte, no para que tú te justifiques. Son dos cosas muy diferentes. ¿Y dónde es que tropieza el creyente? Cuando creen que Dios lo llamó para ser justos ellos mismos. Dios te llamó porque Él se va a encargar de que tú camines en la justicia de Él. Es el trabajo de Él. Amén o no amén. Otra vez estaba leyendo un libro de Spurgeon y me bendijo algo que a mí trajo descanso y trajo paz. Y él decía, nos hemos olvidado la gran promesa de Dios, que Él quitaría el corazón de piedra. Y dijo, yo quitaré el corazón de piedra y yo os daré un corazón nuevo y un espíritu recto. Y él decía en su libro, en ningún momento aparecemos nosotros. Él dijo, Él se va a encargar de eso. Y a veces nosotros mismos queremos perfeccionarnos, queremos justificarnos y no reposar en la gracia, en la justicia de Dios, donde Él se encargará de quitar las piedras de mi corazón y donde Él mismo se encargará de darme un corazón nuevo. Amén. ¿Por qué digo esto? Imagínate, Jesús tenía buenos discípulos de oración, discípulos llenos del Espíritu Santo, llenos de poder, hacía milagros, señales, pero discípulos que todavía le costaba aceptar el amor de Dios. ¿Se acuerdan de Ananías, el discípulo? Él tuvo que desbaratar sus argumentos acerca de la salvación. Cuando Dios le dijo, Ananías, anda a buscar a Saulo, ese malvado que había matado a muchos creyentes, que había perseguido la iglesia. A Dios se le antoja. ¿Quién puede contra su iglesia? A Dios se le antoja salvarlo, y no solamente salvarlo para tenerlo por ahí en la última fila, salvarlo y para ser uno de los más grandes predicadores sobre la justificación. Porque Él encontró la gracia y la justificación y fue uno de los más grandes exponentes de la gracia y la justificación de Dios. Entonces le habla a Ananías, anda a buscar a Saulo. ¿Quién? Saulo, porque él ora. Pero Señor, si ayer nomás mató no sé cuántos creyentes, todavía tiene autoridad para quitarnos la cabeza, para matarnos, para asesinarnos. Dios no entró en razón con Ananías. Dios no entró a dialogar para convencer a Ananías. Dios le dijo a Ananías, vaya y búsquelo, porque yo lo he llamado para que sepa, conozca y experimente qué es padecer por mí. No era un castigo, porque Pablo nunca llevó su ministerio como un castigo, lo llevó con pasión. Lo que Dios le estaba diciendo, Él un tiempo atrás me perseguía, en este tiempo me amará tanto que estará dispuesto a dar su vida por mí. Así lo voy a convertir. Así que Ananías, anda a verlo. ¿Quién pudo cambiar ese corazón? Ananías. Dios se encargó. Dios lo justificó.
Y fue uno de los más grandes exponentes de la gracia y la justificación de Dios. Si lo hizo con Saulo, usted no ha matado a nadie. Y él caminó en esa gracia, caminó en esa justificación y fue un gran exponente sobre estos temas. ¿Por qué crees que Dios no puede hacer algo grande poderosamente contigo? El problema es que queremos seguir caminando en la autojusticia. Amén o no amén. Señor, yo te he servido tanto, ¿por qué me pasa esto? Señor, yo siempre he sido fiel en los diezmos, ¿y por qué no tengo plata? Y entramos en la autojusticia. O sea que porque tienes 20 años sirviendo, Dios tiene que hacer algo. O sea, porque tienes 20 años diezmando y ofrenda, Él está obligadamente a prosperarte. Amén. Que yo no sirvo, yo no diezmo y no hago nada de lo que estoy haciendo ahora porque quiera algo de Dios. Lo que yo hago es el resultado de lo que Él ya hizo en mí. Si yo oro es por lo que Él ya hizo en mí. Si yo diezmo es por lo que Él ya hizo en mí. Si yo le sirvo es por lo que ya hizo en mí. No lo hago para recibir algo, lo hago porque ya recibí algo. Amén. El Señor está resuelto a justificarnos. Dile que a tuyo, el Señor está resuelto a justificarte, a levantarte, a restaurarte. Si pudo justificar al asesino de Saulo, ¿por qué no va a poder hacerlo con nosotros? Ahora, Salmo 51:4. Salmo 51:4. Amén. Contra ti solo he pecado. Otra vez atendí un caso y me decía: papá, perdón, no te preocupes por mí, por tu alma. Porque si usted hace las cosas chuecas, contra mí no peca, porque yo no soy el autor de la ley. Yo no escribí la ley, ni siquiera usó Dios mi dedo. Tú debes de reconocer que pecaste contra Él, no contra mí, no contra un líder. Es verdad que desobedeciste el consejo, pero yo no tengo la capacidad ni para mandarte al cielo ni para mandarte al infierno. Y ese es donde el creyente se ha desbalanceado, que han visto a los líderes y a los pastores como confesatorios. Pastor, necesito confesar pecado. Yo no soy ningún cura, no me he visto como un cura. Dios no me ha enviado a escuchar pecados. Pero a veces el creyente piensa que, bueno, es que ahí tengo que contárselo al pastor. No tienes que contármelo a mí. Porque yo a lo mucho te diré: hermano, busque a Dios, busque su amor, busque su gracia, listo. Pero Él es el que te perdona, Él es el que te justifica, Él es el que te salva. Yo no. Yo lo que haré: vaya, ore, busque a Dios, sígale, obedézcale. Amén. O sea, el salmista reconocía bien esto: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Él no dijo: ay, que la Betsabé me provocó. Cada vez que se iba a bañar, abría todas las ventanas para que yo la vea del balcón. Y resulta que David sabía a qué hora se bañaba Betsabé. Muchas veces nos presentamos así ante Dios: es que Él me engatusó, Él me enamoró, Él me hizo esto, Él me lastimó, Él me ofendió, por eso yo actúo así. No, de ninguna manera. David dijo: solamente he pecado contra ti, no le voy a echar la responsabilidad a nadie más. Yo pequé contra ti.
Así dile que a tuyo, si tú pecaste contra él, tu asunto no lo puedes arreglar con otro, sino con él. Amén. Eso lo libra de caer en un bochinche dentro de la iglesia. Porque ¿quién le manda a estar confesando sus pasados y sus pecados a gente que no le va a solucionar el problema de su alma? Te escucharán, te pondrán el hombro para llorar, pero no te van a resolver el problema del alma. Porque contra ellos no pecas, pecaste contra Dios y arréglate con Él. Y que Él tiene toda la provisión para arreglar tu corazón. Echa lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Si a Dios hemos ofendido, Dios puede perdonar entonces, ya que es contra Él que se ha pecado. Contra Él se ha pecado. Nadie más que el gran Dios contra quien hemos pecado puede perdonarnos. Así que acudamos a Él en busca de misericordia. Si usted ha fallado, si usted ha pecado, búsquelo a Él. Busque su favor, busque su gracia, busque su misericordia. Búsquelo a Él. No nos dejemos desviar, y este es un asunto que quiero establecerlo en la iglesia y que me escuchen los que tengan que escuchar. No nos dejemos desviar por los líderes que con pretensiones sin ningún fundamento bíblico desean que acudamos a ellos en busca de lo que solo Dios puede concedernos. Amén. Amén o no amén. Voy a repetir esto. No nos desviemos por los líderes que con pretensiones sin ningún fundamento bíblico desean que acudamos a ellos en busca de lo que solo Dios puede concedernos. Amén o no amén. Amén o no amén. ¿La entendieron? ¿Se la explico? ¿Se la mastico? Voy a poner el ejemplo de dos esposos. ¿Me puede pasar Elías y Nilde, porfa? Ellos ya son esposos, sino que quiero tomar un ejemplo. Venga, venga. Ellos son novios, enamorados, dos tórtolos. Si ellos caminan en fornicación y Dios no se mete en eso, yo tampoco me voy a meter en eso. Dios lo sabe y capaz yo también lo sé. Yo no puedo resolver el problema de un pecado que Dios todavía no lo ha resuelto, no porque no tenga el poder, porque todavía no hay esa disposición. Amén. Siempre ha sido mi consejo. Es preferible que usted se arrepienta porque usted sabe que está mal, a que se arrepientan porque lo descubrieron. Porque si no te hubiesen descubierto, seguiría lo mismo. Entonces, ¿qué se ha metido dentro de la iglesia? Tenemos líderes que son policías. Ya te veo que estás saliendo con él a escondidas, estás haciendo esto chueco, estás en adulterio. ¿Qué fue que no vienes a hablar? ¿Necesitas hablar conmigo? Yo no puedo resolver ese problema, porque yo no tengo el poder para hacerlo. Si Dios no lo ha resuelto porque no hay disposición, ¿qué te hace creer? Si a Dios no escuchan, ¿me van a escuchar a mí? Si a Dios no han obedecido, ¿me van a obedecer a mí? ¿Sabe? Hoy duermo mejor que nunca. Y descanso en esto. Pastor, usted lo sabe y no hace nada. ¿Qué quiere que yo haga con algo que Dios ha hablado y ellos, o quien sea, no quiere abrir el corazón para los cambios?
Como he dicho en los matrimonios, ¿cuántos mensajes más necesitan que yo traiga de matrimonio para que los matrimonios cambien? No se deje desviar. Ningún hombre resolverá el problema de su alma como Dios lo puede resolver. Y no espere que un líder lo llame a hablar. No espere que un líder lo llame a conversar. Yo no voy a arreglar ese corazón, porque cuando Dios da la promesa de que yo quitaré el corazón de piedra, no dice mi nombre. Él lo hará. Amén. Así que si usted después conoce el pecado de alguien, a mí no me está echando presión. Pastor, ya conocí el pecado, están haciendo las cosas chuecas, miren que están haciendo esto, miren que están haciendo lo otro. No me eche presión. Y no eche presión a ningún líder. Usted podrá decir, el pastor Alcahueta, yo no sé, entonces el más grande de Alcahueta es Dios. Dios lo ve, camina con ellos, pasa al lado de ellos. Y si Dios no arregla el corazón de ellos porque ellos no quieren, ¿quién soy yo? Yo no soy mejor que el Espíritu Santo. Gracias, mis hijos. Yo no soy el policía de ustedes. Pastor, pero velo por las almas. Pero yo velo por las almas que quieren dejarse velar, pues no. Pero las almas que no quieren consejo, no quieren dirección, no quieren ayuda, ¿qué hago yo metido ahí? No importa cuánto yo le diga a alguien que no peque, si alguien está resuelto a pecar, pecará. Y eso mis líderes aprendan, porque yo sé que mis líderes pueden llegar a amar a gente, llegar a amar a su equipo de trabajo, pero ustedes aprendan a caminar en esa madurez. No importa cuánto yo le diga que no peque, si alguien está resuelto a pecar, va a pecar. No importa si yo le digo a alguien que no adultere, si alguien está resuelto a adulterar, va a adulterar. No importa si a unos muchachos le digo no fornique, si está resuelto a fornicar, van a fornicar. No importa cuántos mensajes. Si hay gente fornicando, han escuchado mis mensajes, que eso es pecado. Pero aún yo predicando y trayendo mensajes, sin embargo fornican. Hay presencia, hay unción, hay mover del cielo, hay mover del Espíritu, pero están resueltos a pecar. Yo no puedo hacer eso. Yo no violo conciencias. Como la otra vez le he dicho a mucha gente, yo no puedo violar la conciencia de alguien que quiere irse al infierno. ¿Tú crees que Jesús no pudo alterar la conciencia de Judas para que lo traicione? Pudo hacerlo. Es Dios. Para él no hay nada imposible. Pero le dijo, Judas, haga lo que usted quiera hacer. Pudo haber evitado la rebelión en el cielo con Lucifer, pero Dios le dijo a Lucifer, pues bueno, ¿quiere rebelarse? ¿Quiere dañar tercera parte de ángeles? Hágalo, pero aquí no. Amén. Pastor, usted no sabe. Yo sé. No ha oído. He oído. Y no hace nada. No. ¿Y por qué? Porque no soy policía de la gente. Amén. Hay gente que uno le predica de diezmo y no importa cuántos mensajes yo traiga de diezmo, no diezman. No importa cuántos mensajes yo traiga de oración, no oran. No importa cuántos mensajes yo traiga sobre la importancia de estar en la casa de Dios, no vienen. Porque yo no puedo arreglar el problema de su alma si no han abierto su corazón para que Dios se la arregle. Así que no nos dejemos desviar por los líderes que con pretensiones, porque esas pretensiones no es otra cosa que entrar en manipulación y control de las ovejas. Controlar. ¿A dónde te vas? ¿Y por qué para allá? Y estás ahí a sola. Entonces se va a amargar, se le va a caer el cabello, le van a crecer las canas, se va a arrugar. Y le decir, líderes, ellos feliz pecando en desobediencia y usted no pudiendo dormir. Ellos feliz pecando, chupando, fornicando, acostándose con el diablo, con Belcebú y cuantos demonios hay, y usted llorando. La religión por encargo es riesgoso. Así que infinitamente mejor es y más seguro es que te preocupes personalmente de los asuntos de tu alma y no se lo encargues a otros.
No hay forma más saludable que usted arregle los problemas de su alma con Dios. Porque si lo arregla con un pastor, usted vivirá dependiendo de un pastor. Cada problema donde el pastor. El marido le golpeó donde el pastor. Pasó esto donde el pastor. Y la pregunta yo hago, ¿cuántos van donde Dios? ¿Cuándo van donde Dios? Estamos conversando en la mesa con mi mamá sobre ciertos asuntos, sobre ciertos temas. Y yo le digo, con los asuntos que pasó en el ministerio hace muchos años, le digo, ¿y por qué no damos gloria a Dios por eso? Me queda así viendo con los ojos como muchos me miran ahora. ¿Por qué no damos gloria a Dios por eso? Porque ese asunto Dios lo permitió para que nos diésemos cuenta que habría gente en la iglesia que si Jesús llegaba ese día se iban para el infierno. Porque tenían su fe colocada en un hombre y no en Jesús. Y si Cristo llegaba ese día, un chorrón de gente dentro de la iglesia, líderes, pastores, se iban para el infierno. Le dije a mi mamá, así que gloria a Dios por ese momento. ¿Por qué? Le dije, poner la fe en el hombre. Hoy muchos de los que estaban ahí no están en ninguna iglesia. Están por ahí en el mundo, envueltos en el mundo, en los asuntos del mundo. Porque el sacudón que hubo reveló lo que habían entregado su vida completamente al Señor y lo que habían entregado su vida a un hombre. No buscan, no van a iglesia, no oran, no buscan al Señor. Y usted le pregunta, ¿saben Biblia? ¿Saben principios? Pero todo se le fue al tacho de la basura. Y Dios seguirá sacudiendo. La pandemia fue otro sacudón para revelar quienes amaban y creían en el Señor. Dios permite y aprendemos a dar gloria a Dios por esos momentos. Eso sé que es doloroso, pero es la forma de sacudir y sacar lo falso. Amén o no amén. Así que infinitamente mejor y más seguro es que te preocupes personalmente de los asuntos de tu alma y no se lo encargues a otros. Si usted está enfermo y necesita ayuda y oración, pida a un hermano, pida al pastor, pastor, ore por mí, encantado voy a orar. Pastor, ayúdame a orar por mi matrimonio, encantado voy a orar. Ayúdame a orar por mi esposo que está muy bravo, encantado lo haré. Te ayudaré y te serviré en lo que más pueda. Pero el asunto de tu alma, el problema de tu alma, arréglalo con Él. Que Él te traspase, que Él te quiebre, que Él te desbarate. Cuanto a mí, te seguiré amando, te seguiré abrazando, te seguiré sirviendo, pero arregla el problema de tu alma. Amén. Amén o no amén. Jesús le dijo a la mujer, 5 maridos tienes. Y la mujer, gracias a Dios, dile que es tuyo, pudo haberlo negado como muchos. No, que va. Es puro cuento de la gente envidiosa. A veces pasa eso cuando Dios nos toca en la llaga y a Él se lo queremos negar. Pero damos gracias a Dios por esta mujer. Sí, Señor. Tengo uno por ahí escondidito. Sí, Señor. Eso fue la más grande apertura para Jesús resolver el problema del alma de esta mujer. Ya, dijo Jesús, ya está bien. Tráeme a tu marido. Y a lo que fue a predicar el marido, no solo trajo al marido, trajo casi toda Samaria. ¿Por qué? Porque reconoció que era culpable. Y no habrá justificación hasta que no reconozcamos lo culpables que somos. Amén. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados al pastor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. Ya conmigo, Él es fiel.
y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que si usted ha pecado o está en pecado, tenga la seguridad de que Dios lo va a perdonar y Dios lo va a limpiar. No tema acercarse a Dios, corra hacia Él por la salvación de su alma, por el destino de su alma. Corra hacia Él, porque Él es el único, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miqueas 7:18. Abra su Biblia, Miqueas 7:18. Estoy poniendo los cimientos. Sacudan, ¿no? Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ese es el carácter de un Dios. Él se deleita cuando tú, después de haber pecado, de haber equivocado, llegas hacia Él. Él se deleita para darte misericordia. Pero muchas veces tenemos un mal concepto de Dios, que con temor venimos, no oramos, no nos acercamos porque pensamos que va a haber juicio, que Dios no me va a oír. No, si mi Biblia dice que Él se deleita en dar misericordia cuando aquellos culpables que han pecado se acercan a Él. Él echa nuestros pecados a sus espaldas, los borra diciendo que aunque lo busquen no los hallarán. Dile que a tuyo, Dios ha borrado tus pecados. No importa cuánto los busques, no los vas a encontrar. No existen. Dios ha aniquilado nuestros pecados por medio de su sangre. Tu pecado no tiene más poder que la sangre de Cristo. Y no andes por ahí hecho el condenado y hecho la autocomiseración. Yo no te voy a tener pena, caramba. Yo te sacudo, te doy tras, pero usted se me aviva. Okay. Yo no voy a permitir que el diablo lo tenga aplastado cuando hay una sangre que tiene más poder, que es capaz de justificarlo, limpiarlo, redimirlo, levantarlo y posicionarlo. Amén. Diga conmigo, Dios se deleita en misericordia. Dile que a tuyo, Dios se deleita en misericordia. Otra vez le dije a alguien, yo no voy a actuar conforme a lo que tú crees que tú te mereces, porque sería un castigo y no sería gracia, no sería misericordia. Nuestro gran Dios es como el padre del hijo pródigo. Usted conoce la historia, no la voy a leer porque aquí nos demoramos. Nuestro Dios como el padre del hijo pródigo. Cuando llegamos a Él, nos trata como que si nunca nos hubiésemos ido. Haga el recuento de la historia. El padre reparte la herencia. El muchacho, el menor, agarrió, se fue, lo gastó en mujeres, en discotecas, en bailes, todo. Imagínate, escuche bien, padre, esto es para un alivio suyo. Y este hijo menor vivía en la casa de un hombre recto, temeroso, bondadoso, y le salió un rebelde. Si eso le pasa al padre, le puede pasar a cualquier padre. Puede pasar. Entonces el padre, juicioso, recto, bondadoso, lleno de verdad, le salió un rebelde. Cogió la herencia y aquí me voy con el diablo. Fue, se la gastó, esa tierra cayó en hambre. El hombre volvió en sí y dijo: iré donde mi papá y le diré, contra el cielo y contra ti he pecado. El hombre reconoció que actuó mal. El hombre reconoció que pecó. El hombre reconoció que era culpable. Pero resulta que cuando él tomó la decisión y el corazón correcto para regresar a la casa del padre, resulta que el padre lo trató como que si nunca se hubiese ido. Entonces la pregunta que me hago: ¿por qué no regresamos a Él? Si cuando regresamos a Él nos encontraremos con un padre que nos trata como que si nunca
hubiésemos desperdiciado la herencia, como que si nunca nos hubiésemos ido de casa, como que si nunca hubiésemos pecado. Porque la reacción del buen padre es: sáqueme el mejor traje, sáqueme el mejor anillo, sáqueme el mejor cordero y vamos a armar una fiesta. Descuadra en la formación de cualquier hombre que un padre lo esté esperando con una gran fiesta a su hijo que aparentemente lo deshonró. Ese es mi padre. Porque resulta que quien cuenta esta historia no es Pablo, es el hijo de este padre. Ya conmigo, un padre bueno. Ya conmigo, un padre bueno. Si el juez me declara justo, te hago la pregunta, iglesia: ¿quién te condenará entonces? Si ya el juez te declara justo, imagínate que tú después de pecas, fallas, Dios te espera con algo mejor que lo que perdiste. Y muchos se quedan en la puerta de la casa del Padre y se privan de los regalos del trono de su gracia. Amén. Porque el diablo te va a decir que después que peques no tienes el derecho a pedir. ¿A quién se le antoja pedir después de pecar? ¿A quién se le antoja pedir después de romper los platos? Pero mi Padre está resuelto a bendecirme, a darme, a amarme, a darme la provisión, porque Él se deleita en darme misericordia. Amén o no amén. Yo creo en el perdón de pecados. Y te hago la pregunta: ¿lo crees tú? ¿Qué es para ti perdón? Te perdono pero te castigo. ¿Eso para ti es el perdón? Te perdono pero te quito la vida. No es perdón entonces. Diríamos que Dios es como nosotros, porque así somos nosotros para perdonar. Te perdono pero no seremos iguales. Te perdono pero ya no somos amigos. Te perdono pero te bloqueo en mi contacto. Dios no actúa así. Dios te perdona y se olvida. Y como se olvida, no tiene problema en bendecirte, no tiene problema en darte, no tiene problema en suplirte, porque para Él no hay pecado, solo para ti. Porque tú vives pensando en el pecado y no quieres vivir pensando en su gracia, en su eterno amor. Amén o no amén. Amén o no amén. Mi cuarto punto, aunque es tomado de un verso, es parte de mi experiencia en este asunto. Isaías 45, 22. A mí me bendijo mucho. Tan lindo, estaba ahí, nunca lo hemos visto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lea. Así lo está oyendo. Lea. ¿Qué dice? Ahí quédese. Ahí se resuelve su problema del alma. Ahí se resuelve todo. ¿A dónde es que usted estaba viendo? ¿A usted? ¿Usted se ha estado pasando la vida viéndose usted? No valgo, no sirvo, fallé, pequé. Dile que tuyo, así tú nunca caminarás disfrutando la salvación, porque te miras a ti. A mí me bendijo. Yo he fallado muchas veces, me he equivocado y muchas veces, pero Señor, ¿yo por qué? Yo he sido esto, yo te he servido, yo lo otro, hasta que el Señor me dijo: hey, míreme a mí, papito. Míreme a mí. Dile que tuyo, mira a Jesús. Ya. Pero pastor, yo. Cállese, mírelo a Él. Pero es que cállese y mírelo a Él. Pero cállese, caramba, y mírelo a Él. Eso es todo. Mire cómo Él sufrió para salvarlo. Mire cómo Él cargó los pecados suyos. Mírelo a Él. Él es tu justificación.
¿Por qué entonces desviar nuestra mirada? Ahora entiende con más sentido lo que dice Hebreos. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Y verso antes dice, poner nuestros ojos en Jesús. En Jesús. Falló, levante su vista y míralo a Él. Pecó, levante su mirada y míralo a Él. No se atreva a mirarse usted, porque se verá envuelto en un muladar, en el basurero. Se verá lo peor. Pero si usted lo mira a Él, verá lo mejor. Verá la provisión para su pecado. Verá la provisión para su alma. Dios es tan claro, dice, mírame a mí, serán salvos. Ya, eso es todo. Serán salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay. Así que eres tuyo, tú no te puedes salvar. Dios dijo que no hay más. Él es el único que nos puede salvar. ¿Está listo? Esto es como cuando pasó algo muy tremendo en el desierto con Israel. Cuando los que fueron mordidos por serpientes venenosas en el desierto, Dios le pidió a Moisés que levantara una serpiente de metal. Y que todos los que habían sido mordidos por esta serpiente venenosa, cuando miraran aquella serpiente de metal, automáticamente eran sanos. ¿Qué tenían que hacer ellos? ¿Qué tenían que hacer ellos? Orar, ayunar, vigilar, mirar. Mirar. Llegaba alguien, Moisés, me mordió una serpiente de cascabel. Y Moisés le decía, mi hijo, no me mire a mí, ahí está la serpiente. ¿Usted tiene el veneno adentro? Vaya y mira a la serpiente. Pastor, pequé. Mi hijo, no me mire a mí, usted está envenenado, vaya donde Jesucristo. Allá se va a resolver ese problema. Por eso dijo Jesús, si yo fuese levantado, tendría el poder de traer todos a mí. ¿Qué posesión más grande? Todos a mí. No todos al pastor, no todos al líder, todos a mí. O sea que nuestra labor es levantar a Cristo. Y cuando Cristo se levante, correremos hacia Él. Amén. Cuando Cristo está levantado en el matrimonio, y no es continuación por si acaso, cuando Cristo es levantado en el matrimonio, se podrán aruñar, se podrán morder, se podrán jalar el pelo, pero al final del día regresarán a Jesús. Y cuando regresen a Jesús, viene el mar de llanto, porque Dios te dijo, hey, te portaste mal, anda tú, pide perdón. Pero vaya, pida perdón, caramba. Y se resolvió el problema en la presencia de Dios. Amén. A veces mi esposa llega y me dice, mi amor, perdóname, el Señor me dijo que te pida perdón. No hay nada mejor que cuando Cristo es levantado, podremos pelear en el día, pero cuando nos presentemos ante Él, nos daremos cuenta lo venenosos que somos. Y solo Él nos podrá curar. Él tiene la cura para su pecado. Él tiene la cura para la enfermedad. Él tiene la cura para la pobreza. Él tiene la cura para esa vida culpable y condenada que mucha gente vive. Mira lo que te voy a decir. Présteme atención. Debes sentirte tan seguro de haber sido perdonado como cuando sentías que eras condenado. Dile que tuyo, ese es para ti con nombre y apellido. Voy a repetir esto. Debes de sentirte tan seguro de haber sido perdonado como cuando sentías que eras condenado. Cuando a veces trato con gente, converso con muchos hijos, veo que más se sienten condenados que perdonados. Dile que tuyo, ¿cómo te sientes? ¿Perdonado o condenado? Si usted está condenado, hay un gran problema en su vida. Usted se está mirando mucho a usted. Y lo voy a decir de esta manera. Y Dios va a permitir 1000 equivocaciones en tu vida hasta que tú mismo te destrones de tu corazón.
Mientras más te miras tú, Dios va a terminar destruyendo ese altar. Dios es especialista y envía hombres a destruir altares falsos. Y sin darnos cuenta, usted puede tener un altar de usted mismo. Y Dios va a permitir que peque, que falle, que se equivoque, que siga cometiendo equivocaciones para que se destrone usted de usted mismo. Y te des cuenta, una vez más, que caminabas en tu autojusticia y no en la gracia de Dios. Amén. Dile que te lo tuyo. ¿No te ha pasado que las decepciones duelen? Pues ese dolor de esa decepción, te lo voy a decir, usted lo tenía en un altar. Y Dios mismo se encargó de bajárselo. Es que no pensé que mi papá me iba a reaccionar así. A buena hora le desbarataron el altar. Es que no esperaba esto de fulano, no esperaba esto de sultano, no esperaba esto del pastor. Se lo bajaron. Porque Él es el único que debe estar entronado en el corazón. Y Él no se va a bajar. ¿Saben? Por eso duelen las decepciones. Porque esas revelan el ídolo o el lugar que ocupaba en tu corazón. Y sin darte cuenta, lo teníamos como un ídolo. Por eso, cuando al creyente el ídolo es Jesucristo, no importa los escándalos de una iglesia, un pastor seguirá siguiendo a Jesucristo. Pero si el ídolo es un pastor, el pastor se corrompe y también se corrompen. Amén. Debes sentirte tan seguro de haber sido perdonado como cuando sentías que eras condenado. ¿Hay alguien que se siente perdonado? Padre, Señor, ayúdalos. Alza la mano a los que se sienten perdonados. Casi, pastor, casi. No hay términos grises. O es blanco o es negro. O libre o condenado. Yo soy libre por la sangre de Cristo. Perdonado, salvado por gracia, redimido, la justicia de Dios, heredero y coheredero con Cristo, nación santa. Soy la niña de sus ojos. Soy la mejor creación de Él. Y dice la Biblia en Hebreos 11: y Dios no se avergonzó llamarse Dios de ellos. ¿De quiénes? De los imperfectos. Si Dios no se avergüenza de llamarse mi Dios, ¿yo por qué tengo vergüenza entonces? Si Dios no se dice que no se avergonzó de llamarse Dios de ellos, ¿sabe quién era? Sansón estaba ahí. Y Dios dijo: yo no me avergüenzo, Sansón. David estaba ahí. Y Dios le dijo: yo no me avergüenzo de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos ama tanto y no logramos disfrutar por nuestra mente tan pequeña? Me atrevo a decir que el pecador justificado por Dios está sobre un fundamento más firme que el hombre justificado por las obras. El que cree en la justificación por la sangre de Cristo tiene un fundamento más firme que aquel hombre que camine en la justificación por sus obras. A ver. Venga Pamela, venga para acá. Venga Melissa. Aquí está, vamos a poner la adoradora. La Meli. Una mujer adoradora. Desde chiquita en la iglesia, ¿verdad? Más chiquita de lo que es. Siempre la conocí en la iglesia. Chaparrita, estuve en sus 15 años, ¿no? Tuve sus 15 años. Siempre ha amado a Dios, ha servido a Dios, ha sido fiel a Dios como han sido sus padres. Pero acá es una chuleta. Su vida ha sido un encebollado. De todo. Ha fallado, se ha equivocado, se ha estrellado, se ha chivoleado. Ahora ha pasado de todo. De secciones, de lo que sea.
Pero resulta que a pesar de su vida, ella camina en plena libertad, amando, sirviendo a Dios, feliz, gozando el Evangelio. Ella camina confiando en el largo recorrido que ha tenido dentro de la iglesia. Para el Señor, ella es más espiritual que ella. Ella tiene más fe que ella. Porque eso le chocó siempre a los religiosos. Porque Jesús venía ahí y decía: tu fe te ha salvado. Y acá decía: ni usted entra ni deja entrar. Porque tenemos que hacer la decisión: o creemos en la obra de Jesucristo, o usted se va a pasar la vida creyendo en sus propias obras. Y si usted pasa la vida creyendo en sus propias obras, usted no camina por fe, usted está caminando por vista, por lo que usted ve de usted mismo. Pero caminar por fe es viendo lo que Jesús hizo. ¿Ven? Gracias. Así que usted tiene esas dos opciones: o confía en la redención, descansa en la justicia, o va a andar siempre viéndose a sí mismo a ver cuándo cambió. Amén. Me atrevo a decir que el pecador justificado por Dios está sobre un fundamento más firme que el hombre justificado por las obras. Créame, hace mucho tiempo decidí descansar en el Señor. Como dice el salmista: en ti encuentro reposo. ¿Usted está reposado en el Evangelio o anda estresado? Porque hay unos estresados en el Evangelio. Camine reposado, sea libre, suelte las cargas, ya Jesús las llevó. Ha sido limpio, justificado. Acérquese a Él con confianza, ámelo, sírvale, sea espontáneo, no tenga miedo de nadie, que Él le tiene el mejor becerro para la fiesta. Dile que a tuyo: no has visto aún lo mejor de Dios para tu vida. Pastor, pero es que pequé. Cállese la boca, ya le dije. Dios tiene cosas grandes para su vida. Pero acércate a Él de corazón y te encontrarás con sus grandezas. Amén. Dios es el único que justifica. Yo no lo puedo justificar, yo no lo puedo limpiar, pero Él lo justifica. Así que búscalo, acérquese, llore, y cuando salga de estar con Él, Jesús te dirá: vaya en paz, camine en paz. Pastor, y si no me ha hecho eso, quédese todavía entonces ahí, no salga hasta que usted salga en paz, ligero, porque Jesús me prometió: ligera es mi carga. Y no voy a cantar la de Christian de Clark. Vamos a cantar: yo danzo, yo danzo. Jesús me prometió que ligera es su carga. El cargado somos nosotros. Los pesados somos nosotros. Los que no aguantamos más somos nosotros. Pero Él dijo: ligera es mi carga y fácil de llevar. Dile que a tuyo: creo que estás con la carga equivocada. Ese es el problema. Está cargado, pero con la equivocada. Está cargado de usted mismo y no quiere llevar la carga de Jesús, que es ligera y fácil de llevar. Una carga de justicia, de gracia, de amor. Póngase de pie.